de hoy vamos a estudiar sobre la ecología. Empecemos. ¿Qué es ecología? Bueno, pues ecología es una ciencia que tiene su origen, el nombre o la palabra ecología, en dos voces griegas. Oikos, que significa casa o hogar, y logos, que significa ciencia o estudio. Entonces, la ecología es considerada la ciencia, etimológicamente, ecología significa ciencia que estudia o ciencia o estudio de la casa o hogar. Y entendemos pues que la casa o el hogar es todo lo que nos rodea, es nuestro entorno. Es más, el planeta Tierra es nuestra casa. En tal sentido, conceptualizamos la ecología como la ciencia que estudia las interrelaciones. ¿Interrelación qué significa? Que yo me relaciono contigo y tú que estás ahí viéndome te relacionas conmigo. Nos relacionamos entre organismos y nosotros los organismos nos relacionamos con nuestro ambiente. Eso es ecología. Esta palabra ecología fue introducida por primera vez por Ernest Haeckel. Haeckel es considerado en ese sentido el padre de la ecología. Vamos a resolver algunas cuestiones sobre la ecología. Por ejemplo, queremos ver, sabemos que la ecología, el término fue introducido por Haeckel, que es considerado el padre de la ecología. ¿Qué es la ecología? Es una ciencia multidisciplinaria. ¿Qué significa multidisciplinaria? Que incluye a otras ciencias. Por eso decimos que es multidisciplinaria porque utiliza herramientas de las ramas y ramas de otras ciencias. Por ejemplo, la ecología está muy relacionada con estudios de geología, que son los estudios del suelo, de la meteorología o climatología, todo aquello que tiene que ver con el clima, porque vemos cómo afecta las acciones que tenemos al clima o cómo el clima afecta a los seres vivos. También está en relación directa con la geografía, los entornos geográficos no son iguales y estos van a determinar qué organismos habitan en esos lugares. Las matemáticas están totalmente relacionadas con la ecología porque vamos a hacer datos estadísticos del crecimiento de una población o la disminución de esta. También sabemos que la ecología es una rama de la biología, es una de las ramas de una ciencia más grande llamada biología. Y la ecología estudia a los seres vivos. ¿Pero cómo los estudia? Cómo cuando se interrelacionan dentro de su medio y las relaciones que tienen entre seres vivos. Entonces, la ecología es la interrelación, estudia la interrelación de los seres vivos con su entorno. ¿Qué más sabemos de la ecología? Se focaliza en los altos niveles de organización de la vida. Los seres vivos estamos organizados en diferentes niveles, desde el átomo, que forman células, las células forman tejidos, órganos, sistemas, individuos. Pero el individuo ya es un nivel más grande. Pero si los individuos que son de la misma especie se unen, forman la población. Eso es un nivel estudiado por la ecología. Las poblaciones se unen con otras poblaciones. Eso ya es una comunidad que también es estudiado por la ecología. Y las comunidades, al relacionarse con su entorno, forman el ecosistema, que es estudiado por la ecología. Por eso nos dice altos niveles de organización de vida en la Tierra. También estudia las interrelaciones entre individuos, que vamos a ver que existen relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Asimismo, la ecología presenta una diferencia en sus trabajos debido a su mayor uso de herramientas matemáticas, como son la estadística y los modelos matemáticos. Siempre se usa a la matemática y una fuerte interacción de la ecología con las matemáticas gracias a las estadísticas y a los modelos matemáticos
que predicen cómo puede afectar una situación. Por ejemplo, hoy en día se habla del cambio climático, ¿no? Decimos, si el clima en el último año ha aumentado la temperatura en medio grado, de seguir por ese camino, un modelo matemático nos dice que para el 2050 la temperatura habrá subido tanto que los polos ya se habrán derretido y será insostenible la vida en la Tierra. Entonces, eso es un modelo matemático que está haciendo una predicción en base a los cálculos de los hechos actuales que se está viviendo. Entonces, podemos encontrar aquí en este esquema un resumen de todo lo que vamos a conocer en ecología. Ahora, la ecología, al ser una ciencia multidisciplinaria, recuerda, trabaja en unión con otras ciencias. Por ejemplo, siempre va a trabajar muy unida a la botánica, es decir, el estudio de las plantas. También la ecología trabaja en una relación directa con la geografía, que va a estudiar los cambios geográficos y situaciones tales como, por ejemplo, las erupciones volcánicas, que en el Perú, en algunas zonas de Perú, como Arequipa, hay cierta frecuencia. La estadística, ¿no? Para hacer las predicciones de los crecimientos poblacionales. La edafología, las capas o sustratos, las capas o estratos del suelo, que nos van a permitir conocer cómo se está viendo afectado, si hay una contaminación o no, porque si hay alteración en el suelo, también puede alterarse las aguas subterráneas y afectar también a las plantas. La climatología o meteorología, ¿no? Cómo cambia el clima por estas situaciones de contaminación o de disminución en la contaminación. Entonces, vemos que la ecología es una ciencia multidisciplinaria donde se necesita el trabajo de otras ciencias. En ese sentido, la ecología tiene un objeto de estudio, que según el tipo de objeto de estudio que tenga, la ecología va a dividirse en algunas ramas. ¿Cuáles son esas ramas? Si el objeto de estudio es el individuo, entonces la rama de la ecología que estudia al individuo se llama autoecología. Y la autoecología estudia la interacción de un individuo con su medio ambiente. Por ejemplo, alguien mencionó al gallito de las rocas, ¿no? Es una especie muy interesante, maravillosa, pero que es una especie muy solitaria, vive solo. Entonces, ¿y cómo interacciona esta especie con su ambiente? Pues sería un tema de estudio de la autoecología. El cóndor también es una especie solitaria. Entonces ahí lo podemos estudiar en la autoecología y esto va a determinar las adaptaciones morfológicas y conductuales que tengan. Ahí al conocerlo vamos a ver cuál es la conducta de esta especie y los cambios que pueda tener. El objeto de estudio es una población. La rama de la biología que estudia las poblaciones es la ecología de las poblaciones. Se llama población al conjunto de individuos de la misma especie. Por ejemplo, podemos hablar de una población de gorriones, ¿no? Los gorriones, esas avecitas que de repente habían desaparecido mucho porque había niños que lo cazaban ahí con sus jedecitos, estaban cazando a estos gorriones y ahora que los niños han estado guardados en casa por la cuarentena, de repente ya no ha habido cacería y ahorita la población de gorriones se ha visto incrementada. Entonces, ¿quién lo estudiaría? La ecología de las poblaciones. Estudia su distribución, su abundancia. Ahora, si el objeto de estudio es una comunidad, comunidad es cuando hay diferentes especies, organismos de diferentes especies, gorriones, palomas, cóndor, muchas especies. Entonces, la rama de la ecología que lo estudia se llama cinecología. Y esta cinecología estudia la interacción de la comunidad con su ambiente, lo cual determina la estructura, composición y funcionamiento de una comunidad. Por ejemplo, una comunidad
Puede ser en un lugar como una laguna, todas las especies de aves que llegan a la laguna, entonces la composición de esas especies, cómo funcionan, quién come a quién, qué come qué, todo eso es parte de la ecología de las comunidades o sin ecología. Y luego también la ecología puede estudiar a los ecosistemas y la rama de estudio es la ecología de los ecosistemas, la cual estudia la interacción de los factores bióticos con los factores abióticos. Y cuando decimos biótico nos referimos a los seres vivos y abiótico nos referimos al entorno, todo aquello que rodea al organismo, a los organismos. En tal sentido, vamos a encontrar algunos niveles de organización de los seres vivos en nivel ecológico. Por ejemplo, el nivel organismo está formado por la asociación de sistemas biológicos y tenemos organismos pluricelulares como las plantas, los animales y los hongos. Y hay organismos unicelulares como las bacterias y los microorganismos como protozoarios. Por ejemplo, tú puedes investigar alguna planta de tu comunidad, algún animal de tu comunidad, en qué situación se encuentra ese animal. Alguien me dijo, por ejemplo, que en su zona hay cóndores, entonces sería interesante, ya que de los cóndores muy poco se habla, hacer siquiera una observación de esos cóndores, cuántos se han visto en los últimos meses, se habrá visto uno, se habrá visto dos, con qué frecuencia se los ve, a qué hora se los ve, dónde se sabe que aproximadamente viven. Es también un tema de investigación que muchas veces estamos dejando de lado. Estudiar plantas que son alimenticias, pero que nadie las cultiva, que crecen así como diríamos como mala hierba, pero tienen un valor cultural y tienen un valor alimenticio, es un tema de investigación muy valioso. Hongos. Hoy en día casi nadie estudia los hongos. En el Perú no los estamos valorando, pero hay hongos muy interesantes, no solo por el tema de que son comestibles. Algunos hongos son descomponedores. ¿Cuán famosos son aquellos hongos que se han descubierto en el último par de años que pueden destruir al plástico, ¿no? Porque sabemos que el hongo, muchos de los hongos tienen acción descomponedora, descomponen la madera, las plantas, los animales que estén donde ellos crecen. Pero cuán interesante es encontrar algún hongo que tenga la facilidad de descomponer a los plásticos. Sería fantástico. Entonces, conocer ese nivel de organización a nivel de ecología es muy importante. También podemos hacer investigación de alguna población. Se llama población al conjunto de individuos que son de la misma especie y ocupan una misma área y el mismo tiempo, o sea, en un espacio de tiempo determinados. Puede ser, por ejemplo, una población, puede ser una bandada, una piara, un cardumen, una jauría, una alameda. Por ejemplo, ahí tenemos un rebaño de ovejas, es una población. Esta población es un rebaño de ovejas de la comunidad campesina de Churubamba en el año 2020. Entonces, eso es una población. Una población es una bandada de, de no sé, me habían dicho una ave bonita, perdices. Una bandada de perdices en la comunidad tal en el año 2020. Entonces, es también un tema de investigar. Se verá que parece que ha aumentado, parece que ha disminuido, ya no se ve. ¿En qué situación están? O las ovejas serán una población que está aumentándose y al aumentarse, ¿cómo están los pastos? ¿Están disminuyendo? ¿Están iguales? Son temas que podemos ir investigando. Las plantas también son poblaciones. Por ejemplo, cuando yo digo alameda, es una población de álamos. Puede ser población de eucaliptos, de muña, de las especies que queramos investigar. También existe comunidad. La comunidad es el conjunto de individuos de diferentes especies que ocupan un área y un tiempo determinados. Diferentes especies. Ahí vemos un perrito, un pajarito, un caracol, un ratón, una planta, una flor. Estos son comunidades.
Una comunidad es un espacio donde hayan especies, organismos de diferentes especies. Ahí vemos un arrecife, un líquen, y luego tenemos al ecosistema, que está muy unido a la comunidad. Un ecosistema es la interrelación de los seres vivos con su medio ambiente. Ecosistema, recuerda, es la interrelación del ser vivo con su medio ambiente. Pero también al ecosistema se le puede llamar interrelación de factores bióticos con abióticos. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir qué son los factores bióticos y qué son los factores abióticos? Yo, profesora. A ver, hija. Bueno, según tengo entendido, los bióticos son aquellos que están en movimiento, en este caso que son los peces, aves, etcétera. Y los abióticos son lo que se encuentra a nuestro alrededor, lo que están inertes, puede ser la piedra, etcétera. Eso es, profesora. Gracias, Andrea. Miss, yo puedo participar. Sí, por favor. Bióticos son todos los seres que tienen vida, pues, todos los animales, desde los más, puede ser minúsculos hasta los más grandes, y abióticos son todo lo que nos rodea, lo natural, ¿no? Por ejemplo, el agua, el suelo, los cerros, aire, etcétera. El aire. Gracias, muchas gracias, Yuriko. Efectivamente, como lo han dicho sus compañeras, los factores bióticos, mira, los he puesto aquí en el mismo nivel de seres vivos, porque son todos los seres vivos. Y los factores abióticos son todo aquello que tenga que ver con el medio ambiente, todo lo que rodea al ser vivo. ¿Ya? Obviamente que no es un ser vivo, ¿no? O también al ecosistema se le puede decir la interrelación de la biocenosis con el biotopo. Y si tú eres hábil, te vas a dar te vas a dar cuenta que biocenosis son los seres vivos y biotopo es el medio ambiente. Es así que estos son algunos ecosistemas y así vamos a encontrar muchos más.